Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido separarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué os mandó Moisés? Dijeron: Moisés permitió despedir a la esposa entregándole un certificado de separación. Entonces Jesús les dijo: Moisés os dio ese mandato por lo tercos que sois. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Marcos empieza su evangelio entregándonos el querigma, que es el primero y más importante anuncio de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. En estas pocas palabras, hermanos y hermanas, se nos dice lo que Dios hace por nosotros sus hijos, cumple el tiempo y acerca el reino. Y lo que debemos hacer nosotros en respuesta a su amor, convertirnos y creer en la buena noticia. Convertirnos debe ser la actitud constante del discípulo de Jesús que quiere creer en la buena noticia. Pero, ¿qué significa? El término conversión en nuestros idiomas actuales nos da la idea de un cambio de ruta. El término griego, metanoia, indica más un cambio de forma de pensar, de los criterios sobre los cuales construimos nuestra vida. En ambos casos se trata de un retorno al punto de partida, Dios. Dios que por medio del profeta nos dice: mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. Se trata, por lo tanto, de esforzarnos por caminar por otro camino, el de Dios, para volver al proyecto inicial, en el que Dios pensó al hombre y a la mujer. Entender esto significa entender el mensaje que Jesús nos ofrece en este domingo 27 del tiempo ordinario. Jesús hace referencia al principio, al proyecto inicial de Dios para el hombre y la mujer, creados para ser una sola cosa. Dos seres distintos, aunque complementarios, pensados en su unión para ser imagen de la Trinidad. Tres personas distintas que forman la unidad de un solo Dios. La unidad entre el hombre y la mujer para nosotros los cristianos no es el resultado de una simple atracción recíproca, sino del amor que es Dios. Él une, pero el hombre separa, porque siempre tentado de alejarse del proyecto inicial de Dios, de tomar el lugar de Dios. En la respuesta de Jesús nos encontramos con otro reproche, que es el intento de llevar a esos fariseos en un camino que han abandonado desde hace tiempo, debido a la dureza de sus corazones. Cimientan su relación con Dios, la legalidad de sus actos, su justicia, en la observancia de leyes y preceptos, tradiciones, olvidando que la base de todo es el amor. Los fariseos obedecen a Moisés, no a Dios, como nosotros, que a veces le damos más importancia a nuestras tradiciones, a una religiosidad hecha de preceptos por nosotros mismos creados, que no al Señor.
Es la dureza de nuestro corazón que nos impulsa a hacer lo que siempre se ha hecho, olvidando lo que al principio se hizo. Es por esto que Jesús nos da en el niño la medida correcta para entrar en el reino de Dios. El niño no tiene que respetar tradiciones, solo vive del amor y las atenciones de su papá y de su mamá, simplemente porque está en el principio de su vida, es inocente, totalmente sin malicia, segunda intenciones o intereses. El niño no siente vergüenza cuando está desnudo, como Adán y Eva antes de la caída. Tanto el hombre como su mujer, dice el libro del Génesis, estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Hay una imagen bien interesante a la forma típica del hablar venezolano, cuando se quiere indicar a alguien que no tiene la más mínima atención hacia los demás, por lo que actúa siguiendo sus propios gustos, se le llama un sinvergüenza. Nosotros hemos perdido la vergüenza, no porque somos como los niños, sino más bien porque hacemos de nuestro gusto el criterio de nuestra existencia. Y al hacerlo, nos hemos olvidado el proyecto inicial de Dios. Nos hemos separado de Él, alejados de Él. Y más lejos vamos, más nos volvemos incapaces de mirar correctamente a nosotros mismos, a los demás, a los que nos rodean. Aspiramos a satisfacer a nuestros gustos y aceptamos sin problemas incluso lo que está claramente fuera del proyecto inicial de Dios: divorcio, uniones homosexuales, aborto y todas esas heridas mortales infligidas a la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Jesús, como nos recuerda hoy la carta a los hebreos, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado del hombre, Él es el inocente, sin malicia, que solo busca la unidad con el hombre para defender el proyecto inicial de Dios. Él es fiel, no se divorcia, y para siempre el hombre será el objeto de su amor. Queridos hermanos y hermanas, hoy 4 de octubre, la Iglesia celebra la santidad de un hombre que en la búsqueda constante de devolver amor al amante, ha vuelto al proyecto inicial de Dios sobre su criatura, Francisco de Asís. Los gestos de su vida, desde los más pequeños hasta los más famosos, son una señal del hecho que recuperó la inocencia y en perfecta armonía consigo mismos, con los demás, con todas las criaturas, se ha despojado de todo para pertenecer solo a Dios, para convertirse en la imagen del amante. Francisco renuncia a cualquier vínculo con el pasado para poder decir con toda verdad: desde ahora diré con libertad, Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone, a quien no solo devuelvo este dinero, sino que dejo también todos los vestidos, y me iré desnudo al Señor. ¿Qué es lo que encendió en Francisco el motor de un proceso de verdadera liberación? El encuentro con Cristo, el del Evangelio y del crucifijo de San Damián, el que besó en el leproso y que escuchó en el silencio de los bosques. Que su ejemplo de santidad nos impulse a abandonar la dureza de nuestros corazones, a hacer un esfuerzo para volver al proyecto inicial de Dios y para cantar con Él: Tú eres el Santo, Señor, Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso, Salvador. Y así sea.